Eh, pero realmente es una realidad eh, que podemos vivir y para vivirla la tenemos que remar, la tenemos que remar, tenemos que todo el tiempo hacer el ejercicio de llevar nuestro pensamiento cautivo al pensamiento de Cristo, de ejercitar la fe, de creer que es verdad, de creer que lo podemos hacer, de creer que el Espíritu obra, y su fidelidad es para siempre y como ya lo dijimos otras veces, eh, la promesa de Jesús no era que no íbamos a tener problema, sino que iba a estar con nosotros hasta el fin. Así que esa es la gran esperanza que tenemos, ¿no? Es esperanza contra esperanza. Bueno, nos quedaba una parte del video de Filipenses, una parte cortita. Eh, no sé si, háganme señas porque las tengo todas silenciadas. Háganme señas si alguna vio todo el video o si no paso esa última parte. Ok, pasamos esa última parte. A ver, déjenme ver que ahora tengo que cambiar. Esperen. Eh, ¿Cómo es esto? Es así. Déjenme. Tengo que. No se puede minimizar. Esto no es. ¿Cómo hago? Tenía la. Aguántenme un cachito, ¿sí? ¿Te acordás en qué minuto lo dejamos? Sí, sí, lo tenía listo. Lo que pasa es que al cambiar para este video, eh, se me cambió el video que tenía que ver, pero ya se los pongo. Estaba todo coordinado, estaba ensayado. Eh, bueno, no lo vamos a ver, porque si no vamos a perder mucho tiempo. Lo pueden ver después en sus casas, ¿sí? De todas maneras, yo les voy a compartir eh, a partir de esto en lo que algunas de las cosas que hablamos la semana pasada y que vimos y cómo se está hilando con esta última parte. Donde el pastor dice, bueno, a partir de ahora vamos a hablar más específicamente de esto que Pablo decía, que para él el vivir era Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Me escuchan? Las tengo silenciadas, ¿no? Desbloqueen el silencio, así como yo no las veo porque compartí pantalla, pueden opinar. Eh, el pastor decía que el Pablo específicamente se autodenomina siervo, se autodenomina esclavo y hace referencia a que eh, esta imagen de siervo y de esclavitud era algo muy concreto para esa época, porque en realidad había esclavos en esa época. Entonces es como si a nosotros el apóstol Pablo nos escribiera, en este tiempo de tanta inflación, el Señor me sustenta. Entonces nosotros entenderíamos exactamente lo que Pablo dice, ¿no? Ahora, no conocemos lo que es la esclavitud realmente, pero Pablo hablaba y se decía a sí mismo esclavo de Dios, sabiendo exactamente toda la connotación que eso tenía.
O sea, el esclavo no vivía su propia vida, vivía por lo que le permitían vivir, no tenía eh, voluntad propia, vamos a decir, ¿no? No tenía la posibilidad de decidir. Independencia. ¿Cómo? No tenía No tenía independencia. independencia. O sea, sus días, sus horas, sus años, su futuro, su presente estaba pautado por su amo. Así se sentía Pablo, pero no es que así se sentía de manera, vamos a decir, como sintiéndose mal. Esa era su elección. Su elección era una pertenencia absoluta de Dios. Me gustó la frase que usó, dijo, pertenencia exclusiva de Cristo. Exactamente. Exclusiva. Pertenencia exclusiva de Cristo, de Dios. Y eso es lo que a él lo hacía sentirse un conquistador. Porque entonces cuando empieza a mencionar en el video todas las cosas que le pasaron a Pablo, la cárcel, los azotes, el hambre, los naufragios, todas esas cosas no lo hacían sentir un esclavo, al contrario, lo hacían sentir un conquistador. Por eso es, la carta habla de esto de, déjenme decirlo así, habla como de las bienaventuranzas. ¿Vieron que las bienaventuranzas son como contradictorias? Porque cuando soy triste soy feliz, o cuando entrego es cuanto más tengo. Este es la sintonía o la base del evangelio, del reino de Dios. Es la contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque es opuesta a los parámetros del mundo, opuesta a los parámetros naturales. Por eso Pablo era esclavo voluntariamente y se sentía pertenencia absoluta de Cristo y por eso era conquistador y por eso yo le puse, era un resiliente, porque el tipo todo el tiempo se reinventaba, siempre podía tener una capacidad de seguir adelante. No había nada que lo derribe, ¿no? Y Me la verdad impacta, que, ¿cómo? que me impacta lo que dijo cuando dijo que todo lo que él había padecido había terminado en su propio beneficio. Exactamente. Exactamente. En beneficio de la causa de Cristo, ¿no? Pero Exactamente. que aún todo eso malo le había permitido servirlo más. Él dice, todas esas cosas que él describe de él mismo, las define de esta manera. Las define de manera absoluta en la frase, para mí el vivir es Cristo. O sea, vivir sinónimo de Cristo. No hay otra cosa. No es vivir sinónimo de bienestar, vivir sinónimo de ministerio, vivir sinónimo de amigos, vivir sinónimo de familia, no. Vivir es sinónimo de Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿no? Y es la única manera de entender que una persona de carne y hueso haya superado y haya vivido todo lo que Pablo vivió. Él tenía un sentido extremo de la pertenencia eterna. O sea, su vida no tenía un final. Y cuando pensamos en esto de pertenencia, el pastor lo relaciona con esto de que somos santos, lo que quiere decir que somos apartados con propósito y apartados para alguien. Más que apartados con un propósito, es apartados para alguien que nos da un propósito. Dice que la palabra original era agios. Entonces, mi vida no termina acá, mi vida no termina en el cementerio, mi vida tiene una realidad eterna. Yo estoy determinada
por Dios a vivir para siempre. Por eso soy santa y por eso tengo, porque pertenezco a alguien, porque soy esclava de Dios, mi vida no termina. Entendiendo, creyendo y aceptando esta condición de pertenencia es que recibimos la capacidad de dar gracias a Dios en todo momento. Les quiero decir que ustedes saben que estos últimos meses para mí, como seguramente a ustedes en otras circunstancias, son tiempos difíciles, ¿no? Y yo me sentaba en el hospital, o los días que estaba en casa sin tener acceso a poder ir al sanatorio, o sin tener acceso a mi vieja, a mi mamá, y yo me preguntaba a mí misma y le preguntaba al Señor, ¿cómo puedo dar gracias a Dios por esto? ¿Cómo puedo dar gracias por esto? ¿Cómo te puedo dar gracias por la situación tan extrema y tan difícil, ¿no? Y creo que la clave es que para mí el vivir es Cristo. Cuando yo puedo mirar por sobre mi situación, entonces ahí es que puedo dar gracias a Dios en todo, ¿sí? Pero va más allá el pastor y va más allá el pasaje, porque dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado fue buenísimo para el Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. O sea, esto fue evidente para que los demás vieran quién es mi dueño. Gracias a mis cadenas, y en cadenas vos podés poner tus cadenas, las que quieras, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confían en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. O sea, cuando otros vieron que yo estaba pasándola re mal, en vez de angustiarse, confiaron. Es una paradoja es algo que humanamente no tiene sentido, no tiene gollete. ¿Cómo yo voy a ver a otro sufrir y que eso me dé confianza? ¿Cómo yo voy a ver a otro pasarla mal y que eso alimente mi fe? Bueno, eso sucedió porque la vida de Pablo y su experiencia mostraba que él estaba dispuesto a vivir así, dando gracias a Dios por todo. Alguien puso, no sé si, creo que Yoli Vos, no, Norma, puso hoy un video en el grupo de Soy Tribu, creo que se llama, y Angélica resaltó esta frase: ser abundante es poder desprenderse para dar. Y me gustó, porque resume, y el video en este sentido y en esta dirección que toma, está relacionado exactamente con la palabra que hoy estamos compartiendo, que es cuando yo me rindo al Señor, entonces me desprendo de mí mismo y ahí es cuando yo de verdad bendigo a otros, aún sin decir nada. Lo que yo hago, lo que yo soy, es lo que bendice y cambia la mirada de otros hacia la realidad. Dejar de lado el miedo para poder bendecir, tener denuedo, tener audacia y voluntariamente y sin... hay alguien que tiene un pitito, no sé quién es. Parece que se estuviera sirviendo soda y está sonando el teléfono. No, sí. No sé qué es. ¿Seré yo? No. ¿Seré yo, No, señor? no, es el de Yoli. Se activa como Yoli, que si Yoli Yoli. estuviese hablando. Ah, ok. Bueno. Se está sirviendo un vinito con soda.
Bueno, lo último. Ahí va. Cuando yo dejo de lado mi propio miedo, esto es algo claro en la vida de Pablo, entonces él pudo bendecir, y entonces el pastor va más allá y habla del denuedo y de la audacia de vivir esta situación. Dice que lo hace, y entonces habla de hacerlo voluntariamente, y entonces ahí se agrega este pasaje, esa idea de no competir con otros. La verdad es que yo no quiero competir con nadie. No quiero decir, ay, mi problema es más grande que los demás. La verdad, chicas, que sean los demás los que tengan problemas y el mío sea más chiquito, ¿sí? Pero en esto de tener competencia, por querer sobresalir, es exactamente lo contrario a lo que Pablo expresaba, de que con Cristo estaba crucificado. Con Cristo estaba muerto. Había resucitado a la vida porque Cristo había resucitado. O sea, él era más que un discípulo, era más que un apóstol, era un clon. ¿Sí? Entonces, para ser clon de Cristo, tenemos que ser capaces de aceptar el vivir las cosas que Cristo vivió. Si yo, siendo el Señor y Maestro, vivo todo esto, ¿por qué ustedes no? Así se los parafraseo. Jesús lo dijo. ¿No se escucha? ¿Me escuchan? Sí, Ah, sí, perfecto. no sé, entonces tuvo un problema Yoli. Pero bueno, si yo soy el Señor, si yo soy el Maestro, si yo soy el primero, entonces aquellos que me sigan van a reproducir todo lo mío. Claro, la verdad es que yo quisiera ser discípula y quisiera reproducir las obras de Jesús, en reproducir milagros, en multiplicar el pan, los peces, en andar sobre el agua, no sé, que me sigan multitudes. Pero no. En general, la realidad es que somos discípulos de Jesús, y lo que primero recibimos, lo que primero reproducimos son las dificultades de seguir y cumplir la voluntad de Dios. ¿Puedo ¿No? decir algo? Se Sí, vino la tormenta acá. sí, acá es terrible. Sí. Sí, Moni, Patri, decinos. Sí, pienso que Pablo, él se despojó. Tiene la palabra que Jesús se despojó a sí mismo de su soberanía, de Dios. Se despojó, se convirtió en un hombre terrenal. Y Pablo, en su actitud también, él se despojó de todo, porque Jesús decía, yo hago lo que veo hacer al Padre, y no se movía independiente del Padre. Y Pablo tiene esa actitud, él se despojó de todo, y creo que en todo él fue guiado por el Señor, porque realmente tenés que tener una presencia sobrenatural para poder soportar todas las cosas que pasó, porque no hay manera. Claro, Cristo lo mismo. allí está la clave para que nos podamos identificar y decir que somos discípulas de Cristo. Estamos llamadas de las tinieblas a la luz admirable para anunciar el Evangelio. Pero el anunciar el Evangelio Y bajaste un poco las cortinas. tiene que ver con estas cosas también. Con el poder dar gracias a Dios en todo. Yo sé que es difícil. Yo sé que se complica. Yo sé que no nos gusta. Pero de verdad, es un ejercicio que nos enfoca en la persona de Cristo, que nos dimensiona a Dios como Padre. Por eso les propongo que para terminar,
no sé si tienen papel o lápiz ahora, pero al menos si no, que lo visualicen mentalmente, cuál es el problema o la situación que les costó más en este último tiempo, ¿no? La que sea, y que tomemos un tiempo para darle gracias a Dios por eso. Yo sé que cuesta, yo sé que es difícil, yo sé que es contradictorio, yo sé que nos puede parecer una locura, pero eso es de verdad poder ejercitar el músculo, por decir de una manera, de que en Cristo estoy crucificado y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de aquel que murió y resucitó. Así que si les parece, les doy un minuto para que piensen y agradezcan en silencio. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Mi alma hoy confía en ti. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Aleluya. Aleluya. Bueno, desbloqueen el silencio así. Si alguna llora, lloramos todas. Aleluya. Santo, 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 santo. Gracias por tanto amor. Gracias, Jesús. Bendito sea. Bendito sea. Gracias.
Gracias, Hola. porque cuando somos débiles, vos sos fuerte en nosotros. Gracias. 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 Muchas gracias. No, Te falte lo que te falte, como creo que fue lo que la palabra que tuvo Vivi al orar, me parece, si no me equivoco. El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Aunque nos falte, lo que nos falte, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Amén. Amén.